Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Acelerar un poquito porque estamos empezando a casarnos. A ver. Ya estuvimos hablando. Hemos hablado de anchas de soldera, secciones compuestas. Aquí hay un ejemplito que habíamos dejado esto vamos a hacerlo en un Excel rapidito, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Había un archivo que había creado, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ver presentación. No. Bueno, vamos a hacer un archivo, no hay problema. Sobre Excel. Bueno, entonces vamos a hacer este problema. Ya, está. Entonces vamos a pegar esto, pero como una imagen. Listo, entonces vamos a resolver este problema rápidamente, ¿ya? Ahora, dice lo siguiente: un canal trapezial cuyo ancho en la base de 3.8 metros tiene un talud igual a 0.75, la pendiente de 1 entre 1000. Bueno, ahí tenemos ya datos que hay que copiar. Solución. Poner un tamaño de letra un poquito más grande esta, que sea 14. Muy chiquito también. Tamaño está bien. Ya, me dicen que el ancho de la base es 3.8, entonces B igual 3.8. Y entonces igual a 0.75. Z igual 0.75. Además me dicen que si estuviera completamente revestido de piedra para un caudal de 45 cubos, U igual 45 metros cúbicos por segundo. Para este caso, el tirante sería 3.06. Entonces lo voy a poner acá Q sub P, porque dice que el canal está descubierto completamente de piedra. Y me dicen, si el mismo canal estuviera revestido con concreto, estuviera Q sub P, que sería el tirante por recubrimiento de piedra, de 3.06 metros. Después me dicen, si es que este estuviera recubierto de concreto, el caudal sería 40 metros cúbicos por segundo. El grande, para este caso, sería 2.6. Listo. Entonces me preguntan cuál será el caudal si es que el fondo es de concreto y las paredes del baño de piedra, siendo el tirante 3. Ya, entonces, por favor, fíjense en lo importante del problema.
Ustedes, por supuesto, pueden tener una forma de analizarlo. Ustedes pueden pensar que es correcto, pero no necesariamente lo es. Por ejemplo, acá me dicen un canal de piedra, entonces probablemente varios de ustedes estarán ya pensando, ya me voy a la tablita, y en la tablita busco por dónde está, ¿no? Cuánto es la rugosidad de un canal de piedra. Mentalmente ya están pensando, y alguien dirá, pues, acá está la tablita. Listo, a ver, canal de piedra, piedra, tierra con pedrones, metal, acero, fierro, cemento, bonita, concreto, tablones, madera, cemento. Entonces, alguien ya va a preguntar, ¿no? Durante la práctica, no hay piedra, ¿cuánto es el coeficiente de rugosidad para la piedra? No está. Ah, para la parte de concreto, uno dice, a ver, concreto liso, bien acabado, planchado. ¿Cuál de estos utilizo? Ahí vienen ya las preguntas. Y la respuesta es que ninguna de esas dos opciones es válida. Ninguna de esas dos opciones es correcta. ¿Por qué? Porque en el problema que se les está planteando se les está dando unos datos. Entonces, lo que ustedes deberían hacer o tienen que hacer es lo siguiente. Primero, tienes la base, tienes el talud. ¿Verdad? Tienes la base, tienes el talud. Y más aún, tienes el tirante. Entonces, tú vas a decir, primero, si es que esto fuera piedra, la situación inicial, yo diría el área sería igual a que a la base más es igual a la base más z por y, el y de la piedra por supuesto, esto multiplicado por el y de la piedra, es el área. Cuando hablamos de piedra, obviamente esto está en metros cuadrados. ¿Cuál es el perímetro? El perímetro mojado sería igual a la base más 2 veces y por la raíz de 1 más z elevado al cuadrado. Listo. Sería el perímetro mojado. Y luego yo calculo el radio hidráulico. El radio hidráulico simplemente sería igual al área entre el perímetro mojado. Y eso, por supuesto, también me da un resultado en metros. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, rápidamente ustedes tendrán que decir aquí, ya tengo calculado esto, ya tengo calculado el área, ya tengo calculado el perímetro, tengo el radio hidráulico, tengo además el caudal, me lo están dando como dato, me están dando como dato el caudal, tengo la pendiente, y entonces lo único que me queda que hacer es, con los datos que tengo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Esto voy a usar, esto. Ya está. Voy a hacer acá el consumo humano. Recortar. Sí, y está. Ya, tengo el talud, la pendiente, eso me faltaba para acá, ¿no? Ya está. Entonces es igual 1 entre 1000, ya está. Esa es la pendiente. Y entonces con esto yo digo, fíjense, tengo el área calculada para la piedra de radio hidráulico, la pendiente conocida, la incógnita es n. Lo único que hago es reemplazar y calcular n.
es ser igual a el área por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2 entre el caudal. Ese es el valor de... Fíjense que el valor lo estoy calculando. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos como si yo les dijese a ustedes, van a hacer una evaluación de una infraestructura ya existente, entonces estimen la rugosidad aproximada de ese canal porque con el tiempo ha podido cambiar. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Miden pues la base, tirante, estiman el caudal, usando un vertedero, un correntómetro, lo que sea correspondiente, lo que sea más fácil para ustedes. Y con esta información que tienen, calculan la rugosidad, el coeficiente de rugosidad. Fíjense que no lo estoy sacando de tabla, esto es un trabajo finalmente que uno puede hacer en campo, para un caso real, ¿ok? Entonces aquí yo digo, a ver, esto era la base, ¿verdad? La base, esto era el tirante, perdón, el talud, y los tirantes lo dejo ahí. En el perímetro tenía la base, esto también es constante, estoy congelando las celdas para copiar todo. 2y raíz de 1 más z al cuadrado. Listo, el radio hidráulico no hay problema. La rugosidad sería B22, que es el área, por B24 radio hidráulico, por la pendiente, esto se lo voy a congelar, por supuesto, entre el caudal, esto también lo voy a congelar. Listo. Entonces, para la piedra he encontrado este valor, este coeficiente de rugosidad. Ahora voy a repetir lo mismo, pero lo voy a hacer para el concreto. Para el concreto también tengo datos. Entonces, adecuamos las ecuaciones solamente. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? El tirante. ¿Cuánto es el nuevo tirante? Para el concreto es 2.6. Ya está. Aquí tenía otra vez el tirante. 2.6. Perfecto. El perímetro va a ser más 2 veces el tirante del concreto. Ahí está. Radio hidráulico es el cociente. Aquí tengo el área por el radio hidráulico, por la pendiente entre este caudal no lo debo cambiar, este caudal es otro caudal, no es este caudal de concreto. Y listo. Esto sería lo que me sale. Entonces, para diferenciarlos, esto voy a decir N sub P. Y este es el N del concreto, NC. Entonces, ahí tengo las rugosidades, los coeficientes de rugosidad, mejor. ¿Ok? Entonces, me decían acá, ¿cuál es el caudal? ¿Cuál es el gasto? Si el fondo del concreto, si el fondo es de concreto y las paredes de albañilería de piedra siendo el tirante 3 metros. Ustedes me están planteando un caso de un canal compuesto, de rugosidad compuesta. ¿Sí? Entonces, yo inicialmente no tenía esa situación, simplemente tenía el hecho de que, bueno, no conocía las rugosidades y bueno, ya las calculé, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora con rugosidad compuesta. Entonces, digo, como solo tengo dos materiales, voy a usar esta expresión. Le digo, parte A. En la parte A me dicen que fondo de concreto y paredes de piedra. Alguien puede decir, bueno, eso no tiene sentido, es un juego, ¿no? Lo que ocurre es que a veces tú estás construyendo, propones un material y te quedas sin presupuesto, ¿no? A veces cuando son las municipalidades, gobiernos regionales, dicen, ya acábalo nomás con lo que tengas. Pero no se puede que esto acá que a mí me enseñaron en la universidad, no, ya acábalo como sea. A mí me pasó una vez eso, yo estaba en campo, estábamos construyendo canales con una mezcla que llamábamos suelo cemento, que era simplemente cogíamos tierra del lugar, le echábamos una mezcla pobre de cemento
con un poco de agua lo mezclábamos y lo metíamos en sacos y lo cosíamos los sacos. Y los sacos lo aprisionábamos para que queden como tablitas. Entre comillas como tablitas porque era flexible, ¿no? Pero cuando esto se secaba, endureció un poco. Y eso lo usábamos como recubrimiento de los canales. De bajo costo y bueno, una duración relativamente corta, pero era como un trabajo de remediación ambiental, no era importante que dure mucho o que dure poco, simplemente era que funcione el tiempo suficiente para que la vegetación estabilice el talud. Entonces está listo, estábamos haciendo, como estábamos ubicados en una zona de selva, el cemento nos llegaba por helicóptero. Entonces imagínense el costo de traer un helicóptero, en helicóptero los sacos de cemento, ¿no? Costo alto. Y ya pues nos faltaba poco, ¿no? En 2 días salimos, dijimos. 3 días salimos, terminamos todo y nos vamos. Viene el helicóptero y nos vamos. Y se nubla el bendito cielo. Lluvia, nublado. Cuando el cielo está nublado, los helicópteros no pueden volar. Eso, cuando ustedes trabajan de repente en zona de selva, se van a dar cuenta que eso es así. Los helicópteros no pueden volar. No pueden volar. ¿Y esto es por qué? Porque como no tienen visión, entonces pueden chocarse con una montaña, o cuando están tratando de bajar pueden chocar justamente contra el suelo, o sea, es de alto riesgo. Entonces no vuelan simplemente. Entonces como faltaba 3 días para salir del lugar y se nubla todo. Y calculamos cemento, eso es mañana. Bajemos un poco la mezcla, que no sea 1 en 20, vamos a bajar un poquito, que sea 1 en 25 por ahí. Esto tiene que durar. Nada, 2 días se acabó toda la mezcla y seguía nublado el día. ¿Qué hacemos? Ya, pues había que hacer ya magia, ¿no? Entonces en situaciones como esa es que a veces uno tiene que jugar con diferentes tipos de materiales. En la vida real, si bien lo que yo les comento es de vida real, pero digamos que ha sido una situación un poco más crítica. Pero digamos, en trabajos en municipios, en gobiernos regionales del interior, no es tan dura la situación. Simplemente no va a alcanzar el presupuesto, entonces ya buscas completar el canal con otros componentes, ¿no? A veces lo recubro solamente de piedra, o a veces una parte con piedra, o a veces una parte con cemento, lo demás queda con tierra. Ya son situaciones que, dadas las circunstancias, uno tiene que dilucidar, ¿no? Usualmente eso ocurre, o estas decisiones se toman cuando hay que ajustar el presupuesto. Bueno, entonces me dicen acá, vamos a coger con esta situación, pero considerando un tirante de 3 metros. Entonces aquí yo voy a decir acá el tirante será igual a 3 metros. Ok, ok. Entonces, teniendo en cuenta los taludes, yo voy a decir lo siguiente. ¿Cuánto será el perímetro de la base? Vamos a poner perímetro 1, base. La base me dicen, ya como un dato bien definido, que es 3.8. El perímetro 2, que serían taludes, eso sí, debemos calcularlo. Son 2 taludes inclinados, ¿verdad? Entonces decimos, a ver, como siempre al hablar de taludes tenemos triángulos, esto lo resolvemos como si fuera un triángulo. Entonces decimos rápidamente lo siguiente. Esto es así. Este es 1 y este es z. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud que está aquí? Que es el talud, digamos. Es 1 raíz de 1 más z cuadrada. Para un tirante y, simplemente multiplico eso ahí. Entonces tendríamos acá que esto sería igual al tirante por la raíz de 1 más z. ¿Cuánto es z? Z es un dato que está acá arriba. Z elevado al cuadrado. Z al cuadrado
Listo. Entonces tengo y raíz de 1 más z cuadrado. Pero como son dos taludes, entonces hay que multiplicarlo por 2. Ese es el perímetro 2. Entonces ahora sí le puedo aplicar esta formulita. Sabemos que la base es de concreto y los taludes son de piedra. Entonces vamos a poner la formulita. Ahí lo hicimos entonces rápidamente. N, el N compuesto, ¿a qué sería igual? Sería igual a, abro paréntesis, tendríamos el perímetro 1 por la rugosidad 1, que es la rugosidad de concreto, el fondo es de concreto, elevado a la 3 medios, o sea, 1.5, más el perímetro 2, o sea, los taludes, por la rugosidad de la piedra, aquí, elevado a la 1.5. Cierro paréntesis. Esto dividido entre el perímetro total, o sea, 3.8 más 7.5. Listo. Cierro paréntesis. Y todo esto elevado a la 2/3. Y acá tengo la rugosidad compuesta. Esta es la rugosidad compuesta. Yo le voy a estar reduciendo a 3 decimales porque no somos de la cifra que solemos trabajar, pero bueno, ustedes pueden hacer lo mismo si consideran. Quizás hasta 4 decimales se podría conseguir. Y entonces me dicen cuál será el caudal. Para empezar, ya he calculado la rugosidad compuesta. Tengo el tirante. Con este tirante yo tendría que recalcular las áreas, tendría que recalcular los perímetros y los radios de trabajo. Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente. Primero, a ver, le pongo esto. Le voy a tener que poner. Insertar el área. Vamos a meter todo esto. Entonces el área sería base más z por el tirante que es 3 por el tirante que es 3. El perímetro es la base más 2 veces el tirante. Ya está. El talud no cambia. Radio hidráulico y está todo calculado. Entonces ahora sí puedo calcular. ¿Cuánto vale el caudal? Este caudalito aquí. Vamos a tener que poner acá la formita del caudal. El caudal sería igual a el área por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente está acá arriba que no ha cambiado, elevado a la 1/2 entre n. En este caso considero la rugosidad compuesta. Este sería el caudal. Pueden ustedes dejarlo en 3 decimales, yo lo voy a dejar en 2. Como le digo, eso depende mucho de las cifras significativas. ¿Es significativo ese decimal adicional o no? Si no es significativo, no lo redondeo a esa cantidad, ¿no? Bueno, ¿por qué está acá? Pero ya está. Listo, entonces este es el caudal que circularía. Si es que tengo un fondo de concreto y pared de piedras con un tirante de 3 metros. 45 cubos. La situación B es, ¿qué pasaría? Dice si el fondo es de albañilería, se supone que albañilería de piedra y las paredes de concreto para el mismo tirante de 3 metros. Entonces vamos a copiar nuevamente esto acá. Acá, aquí. Ahora pongo B. Fondo de piedra. Y pared de concreto.
Entonces, el θ sigue siendo Y. El área no cambia, por supuesto. ¿Por qué? Porque el talud es el mismo y la base es la misma. El radio hidráulico tampoco ha cambiado. El perímetro 1 tampoco ha cambiado. El perímetro 2 depende de el talud. Entonces, aquí cuando hemos copiado esta estimulita, acá no le hemos congelado el talud, por eso que ha cambiado. Entonces, esto es el talud. Ahí está, el perímetro 2, 7.5, 7.5. Perfecto, perfecto. Y así calculamos. Entonces, acá tendríamos que hacer un pequeño cambio. Tendríamos la base, ¿no? La base en este caso es de piedra. Tendríamos B48, que es el perímetro 1, por, aquí hay que ponerle la rugosidad, pero de la piedra. ¿No? La rugosidad de la piedra, ahí está. Más el talud, y esta es la rugosidad del talud, es concreto en este caso. Listo. Entre la suma de los perímetros, entre la suma de los perímetros, todo elevado a las 2 tercios, según dice la fórmula. Perfecto. Con esto recalculo el caudal. El caudal sería el área por radio hidráulico a las 2 tercios por la pendiente no la congelé, entonces está cambiado, vamos a poner acá arriba, sería la pendiente. Entre el N compuesto, ahí está. Listo, entonces estos son los caudales que me estaban pidiendo calcular. ¿Sí? Como se dan cuenta, no es algo complicado, ¿no? Es algo relativamente simple. Voy a borrar esto por si acaso. Para cómo examinar. ¿Y qué le ponemos acá? Muy bien, preguntas que tengan acá. Es básicamente un ejercicio de cálculo. Como lo he hecho anteriormente también. Aunque esto parezca muy simplón, que parezca muy académico, esto es lo que se hace cuando vamos a diseñar canales. Cuando vamos a evaluar canales, queremos conocer sus rugosidades. Esto es lo que se hace. No es tan complicado como uno podría pensar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para ir cerrando ya esta diapositiva en la que ya tenemos bastante tiempo. Vamos a volver al PPT. Ya. Bueno, entonces ya hemos resuelto este ejercicio. A ver. ¿De acá es? Sí, está ahí. Okay. Bueno. Como habíamos mencionado anteriormente también, cuando hablamos de canales, estamos hablando de flujos en conducciones que tienen una superficie libre expuesta a la atmósfera. Y habíamos mencionado que las tuberías también cumplen esa condición. Si una tubería funcionaba parcialmente llena, como en este caso, esto era un canal. Solamente se le llamaba propiamente una tubería a estas conducciones cuando estaban o cuando funcionaban completamente llenas, es decir, cuando funcionaban a presión. A veces para no causar confusión, no, en estos casos no decimos tubería, sino decimos tubo parcialmente lleno. Cuando usamos el término de tubería, tratamos de que se refiera solamente a las condiciones de conducto lleno, 100% lleno, funcionando a presión. Por eso que aquí podemos hablar muchas veces no de tubería, sino mejor de tubo, para no cometer cualquier tipo de error. Entonces, en un tubo parcialmente lleno, como ustedes entenderán,
Yo tengo una superficie libre expuesta a la presión atmosférica y claro que acá se forma un ángulo. Entonces, en función de este ángulo, uno puede estimar cuáles son las características geométricas de esta sección, es decir, el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el tirante. Yo aquí ya tengo resumido eso, ¿no? Acá están las expresiones correspondientes, el área, el perímetro, el radio hidráulico. Que ustedes, por supuesto, pueden tratar de demostrar, no hay problema, eso es algo trivial. Yo cuando era estudiante, una pregunta que se ponía todos los semestres, ya era conocido. No sé cómo ha sido la vida de estudiantes de ustedes, pero en mi época, como no había internet, lo que había era muchas fotocopias de exámenes pasados. Entonces, uno trataba de conseguir fotocopias de exámenes pasados. Y había algunos profesores en que todos los semestres, así puntual, sin falta, durante décadas, ponían este problema. Ponían esta figurita y decían, por ejemplo, demuestre que el radio hidráulico es así. O te ponían la misma figurita, pero el ángulo lo sacaban de aquí y lo ponían acá arriba. Y por supuesto, cuando cambias la posición del ángulo, la expresión cambia ligeramente, ¿no? Entonces igual, te pedían que demuestres esa ecuación. Cosas así. Pues ya eso, con la llegada del internet, esas preguntas son un poco triviales, porque ya todos están en los libros, en internet, todo colgado. Claro que de repente por ahí se me ocurre poner en una práctica. Es poco probable. Bueno, entonces, estos son los elementos geométricos de un tubo parcialmente lleno. Al ser un canal, se diseña o se dimensiona como si fuera un flujo uniforme y entonces entra ya la ecuación de Manning, que es lo mismo que la ecuación de Chesin. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Igual se aplica. Igual se aplica. Igual que en los casos anteriores, acá también vamos a concluir que si nosotros analizamos la ecuación de Manning, vamos a ver que va a haber una dependencia entre, si yo analizo el caudal y yo analizo la velocidad, va a haber una dependencia distinta. Me refiero a esto, fíjense. Si tú dices la velocidad es igual a R a la 2 tercios por S a la 1 medio entre N, ¿de quién depende la velocidad? Si la pendiente y la rugosidad es constante, entonces la velocidad es una función de R. Entonces, si yo quiero maximizar R, perdón, si quiero maximizar la velocidad, tengo que maximizar el radio hidráulico. Pero, por otro lado, ¿qué pasaría si yo hago esto? U es igual a A por R a la 2 tercios por S a la 1 medio entre... En este caso, ¿de quién es función Q? Ojo, fíjense que aquí en la primera ecuación que puse, yo dije la velocidad es función de radio. Entonces uno puede decir, ok, ¿y este radio de qué depende? El radio depende del tirante, ya. Pero yo veo en esta ecuación que depende más del ángulo que del tirante, ¿no? Ok. Pero la variable aquí es el radio, ¿sí? En este caso el caudal, si bien es cierto que depende del radio, también es cierto que también depende del área. Esto es lo que se mantiene constante, la pendiente y la velocidad. Entonces yo diría que Q es función del área y del radio elevado a la 2 tercios. Entonces, aquí se presenta una cierta diferencia. Hay dos situaciones diferentes. Como ustedes pueden presumir, la secuencia simple vista, esta relación no es igual a esta. Porque estamos hablando de nivel funcional. Si tú derivas esta relación, la velocidad como función del radio hidráulico, eso tendrás, por supuesto, van a tener condiciones para un máximo o un mínimo, absoluto o relativo según sea el caso. En el caso del caudal, igual, si tú derivas esta expresión,
tendrás una expresión como resultado, una expresión que te va a definir tus máximos o mínimos relativos. Hablo en plural y hablo de máximos o mínimos porque estoy hablando en un sentido amplio, matemáticamente. Matemáticamente existen esas opciones. Claro, cuando hablamos de un caudal no es así, ¿no? Entonces sale un valor y punto. Pero en un sentido amplio. Estoy haciendo la mención. Entonces no va a ser lo mismo. Van a ser dos situaciones distintas. Entonces nosotros, cuando hablamos de tubos parcialmente llenos, usualmente analizamos, uno, condiciones de velocidad máxima, y dos, condiciones de caudal máximo. Entonces, si yo hablo de condiciones de velocidad máxima, lo que tengo que hacer es, si la velocidad depende del radio, derivo a radio hidráulico para encontrar cuál es esa condición de velocidad máxima. Entonces, esta es la expresión de radio hidráulico. Como ustedes pueden ver, solamente depende del ángulo θ. Derivo y obtengo esta relación. Ustedes aquí, como pueden darse cuenta, esto se va a simplificar, despejan y van a encontrar un único valor de θ. Este ángulo es el que me define las condiciones de velocidad máxima para un conducto parcialmente lleno. Con este valor, con este ángulo θ, yo puedo entrar ahora a esta expresión que tengo aquí, reemplazar aquí el valor de θ, voy a encontrar una relación entre y el radio, porque todo esto me va a dar un valor constante. Voy a encontrar un valor, una relación entre y el radio, pero como usualmente nosotros no hablamos de radio, sino que hablamos de diámetro, se puede escribir también en función del diámetro. Entonces, reemplazamos aquí y escribiendo en función del diámetro tendríamos que esta relación y entre d es aproximadamente 0.81. Como pueden ver bien ustedes aquí, no sale 0.81, pero lo podemos aproximar a 0.81. Entonces, esta relación es válida ¿para qué condiciones? Para condiciones de velocidad máxima. Lo mismo podemos hacer para condiciones de caudal máximo. Claro que sí. En este caso, como dijimos, el caudal depende de A por R a la 2/3. Entonces, derivo esta expresión. ¿Respecto a qué? Respecto a θ también. El área tiene una expresión, acá está, y el radio hidráulico tiene otra expresión, acá está. Entonces, simplemente multiplico A por el radio a la 2/3 y derivamos respecto al ángulo θ. Al derivar, vamos a llegar a una relación de este tipo. Vamos a encontrar un valor para el ángulo θ. Este ángulo me define las condiciones para las cuales este producto es máximo. Igual que en el caso anterior, yo lo puedo reemplazar en la ecuación del tirante y con esto encuentro una relación tirante-diámetro, que es aproximadamente igual a 0.94. Esta relación y este ángulo corresponden entonces a condiciones de caudal máximo. Entonces, para un tubo cualquiera, para un tubo de diámetro definido, tú puedes tener ahí dos condiciones para hacer circular un flujo. Una condición con velocidades máximas u otra condición con caudales máximos. Por supuesto, esas son dos condiciones relevantes, porque tú puedes poner otra condición cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras y dices, bueno, aquí del techo de mi casa está goteando agua, entonces voy a poner un tubito para que el agua drene hacia la calle. Tú no le estás diseñando una pendiente a ese tubo, ¿no? Pero está funcionando como un tubo parcialmente lleno. La velocidad máxima, no, olvídate, ahí no hay velocidad máxima, ahí no hay caudal máximo, simplemente ese tubito que lo has diseñado a una velocidad arbitraria y la cosa es que funcione, punto. Entonces, pero con esto lo que quiero decir es que tú puedes diseñar un ducto circular parcialmente lleno para que funcione como canal con la pendiente que tú quieras, con la velocidad que tú quieras y para que transporte el calor que tú quieras también. Pero ese dimensionamiento puedes optimizarlo dependiendo de lo que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de alcantarillas, tú puedes dimensionar a velocidad máxima para que el agua se evapore rápidamente. O puedes diseñar a caudal máximo cuando lo que te interesa a ti no es la velocidad con que sea esto drenado, sino el volumen que va a ser transportado. Dependiendo entonces de la situación, ahí tú puedes hacer un diseño.
Siempre recuerden que cuando uno hace un dimensionamiento, lo que busca es optimizar. Optimizar. Bueno, aquí tienen una tabla resumen. Las ecuaciones que hemos mostrado. A condiciones de tubo lleno. Estas son las ecuaciones que se obtienen. A condiciones de caudal máximo. Tenemos dos posibilidades. Una usando la ecuación de Manning y otra usando la ecuación de Chise. Los resultados son más o menos parecidos, como se pueden dar cuenta. La relación Y entre D, como vimos hace un momento para la ecuación de Manning, salía 0.94, ¿no? Por acá lo tenemos esto. A ver, ¿dónde estamos? Acá está. 0.94. Condiciones de caudal máximo. Aquí estamos usando Manning. Y si usamos Chesi, lo que nos va a salir es aproximadamente 0.95. Va a salir ligeramente diferente. Va a salir ligeramente diferente. Cuando hablamos de la velocidad máxima, bueno, aquí están las expresiones correspondientes. Estas expresiones que estamos poniendo en estas columnas corresponden ya a reemplazar el ángulo θ encontrado para cada una de estas condiciones, sea de caudal o velocidad máxima, sea de caudal o de velocidad máxima, obtenidos, como he dicho, reemplazando a los correspondientes ángulos. Acá los ángulos, nuevamente los pueden ver aquí, el ángulo θ, para un caudal máximo usando Manning, 5.278 radianes, y para velocidad máxima es 4.4934. Esos valores están acá, ¿no? 5.278, 4.4934. Entonces, esta tabla, si ustedes quieren, se la olvidan. Si ustedes quieren, la pierden, si quieren, la botan, no me interesa. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones que están aquí arriba simplemente son el resultado de reemplazar estos ángulos correspondientes en estas ecuaciones que tienen aquí. ¿Ya? Entonces no se hagan problema. No se hagan problema. En el examen parcial, me acuerdo que algunos estudiantes me decían, profesor, ¿cuál es la ecuación de K? ¿Qué K? Yo le decía, el K para hacer Harry Cross. ¿Cuál K? Ah, es que usted dijo que H era igual a K. ¿Se acuerdan que esto se supone que es una simplificación de la ecuación de Darcy? Que decía F, L, D, B cuadrado, C, 2G. Sí, usted nos dijo que este es así, K por Q cuadrado. ¿Cuánto vale K? Por Dios. O sea, esa pregunta no tenía ningún sentido. Porque si tú has estado en clase, tú sabías qué cosa es este K. Pero, bueno, más de uno pensaba que era una expresión diferente, una ecuación diferente. Igual, ¿no? En este caso es igual. Todas estas ecuaciones salen simplemente de reemplazar los ángulos obtenidos en las ecuaciones correspondientes. Se perdió esta tabla, no interesa porque la puedes recalcular. Lo puedes recalcular, no hay problema. Aquí adicionalmente tiene las ecuaciones correspondientes, pero para el conducto completamente lleno, o sea, cuando esto funciona como tubería. Todo el área está completamente llena de fluido que se está desplazando, está siendo conducido a través de él. Igual, acá tienes el área, el perímetro, el hidráulico, etc. ¿Por qué se incluye estos valores? Porque usualmente cuando se hace el análisis de este tipo de conductos, lo que se hace es comparar las áreas a tubo lleno respecto a las condiciones, sea de caudal máximo o de velocidad máxima. Se compara, se establece una relación entre ellos. Igual cuando hablas de perímetros, de radios, cuando hablas de caudales, cuando hablas de velocidades, etcétera, etcétera. Usualmente también, ojo que estamos hablando aquí solamente de condiciones de velocidad máxima y caudal máximo. Pero en general, como dije, tenemos n posibles situaciones. Y esas situaciones posibles se resumen, por ejemplo, en este gráfico. Tienes aquí el ducto parcialmente lleno,
el diámetro es de sub 0, acá hay un tirante definido y un ancho superficial definido. ¿Sí? Entonces, acá tienes algunas expresiones relevantes. El radio hidráulico para conducto lleno es el diámetro total de la conducción entre 4. El perímetro para el conducto completamente lleno es pi por el diámetro. Ojo, esta notación sub 0 indica condiciones de tubo completamente lleno. Este es el área del tubo completamente lleno, el perímetro del tubo completamente lleno y el radio hidráulico correspondiente. Esto es la profundidad hidráulica, área entre ancho y superficial. Esto obviamente no corresponde a un tubo parcialmente lleno, porque en un tubo parcialmente lleno no hay profundidad hidráulica. Y este es el llamado factor de sección. En este gráfico, entonces, ustedes van a encontrar las relaciones entre cada par de variables. Por ejemplo, aquí en la horizontal tienen ustedes graficado. A ver. Sí, aquí en la horizontal tienen ustedes graficado las relaciones A entre D, área parcialmente llena entre área completamente llena, perímetro parcialmente lleno entre perímetro completamente lleno, profundidad hidráulica entre diámetro de la tubería o de la conducción, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, ¿por qué dice etcétera? Porque acá hay más gráficos, fíjense. Por ejemplo, acá tienes la relación entre radios hidráulicos, la relación entre áreas, perímetros, ya lo mencionamos aquí. La relación profundidades también está aquí anotado. Tienes aquí la relación de factores de sección. La relación entre ancho superficial y diámetro. Entonces, acá hay varias curvas que expresan esa relación entre estas dos situaciones. Y en la vertical, ¿qué tienes? Tienes la relación entre tirante y diámetro. Por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos dicho hace un momento, y entre D, aquí, para condiciones de caudal máximo es 0.94. Entonces vamos aquí. 0.94, más o menos por acá. 0.94. Me desplazo. Más o menos llego hasta por aquí. ¿Qué significa esto? Que T entre D vale, bajo verticalmente, más o menos 0.45. T entre D sub 0. ¿Qué cosa es D sub 0? Es el diámetro. Si yo conozco el diámetro, inmediatamente tengo el valor de el ancho superficial. ¿Sí? Igual, si yo digo esto es 0.94, me desplazo horizontalmente nuevamente y ahora lo que quiero es encontrar la relación entre áreas. Me desplazo horizontalmente, llego más o menos hasta por aquí y bajo verticalmente. Estamos hablando de 0.96 más o menos. Es la relación entre áreas. Entonces, este gráfico, como les comenté también anteriormente, este gráfico es, a pesar del tiempo, sigue siendo práctico. Sigue siendo bastante práctico. Aquí tienen este otro gráfico que es complementario, digamos, al anterior. En este gráfico tienen ustedes la relación entre caudales, la relación entre estos factores, AR a la 2 tercios, la relación entre velocidades, y aquí tienen la relación entre radios hidráulicos. Entonces, el criterio es el mismo. Acá tienen la relación y entre D. Si tú tienes esta relación y entre D, tú te desplazas, por ejemplo, funcionando 3.94, horizontalmente te desplazas y más o menos llegarías hasta acá. Para la curva de los caudales, dirías que hay una relación de, a ver, 0.94 es por acá. Es un poquito más de esto, sería 1.01 de repente. Más o menos por ahí 1.01 o 1.0.15 quizás. ¿No? Recuerden que en todos estos métodos gráficos la gran deficiencia es que todo se reduce a la capacidad de observación del especialista. Si tú no tienes buena visualización, bueno,
problema. Es normal cuando yo estudiaba en mis primeros semestres también. Era normal que uno cuando leía estos gráficos empezara acá así por la horizontal y después terminara bajando por acá, ¿no? Leía acá abajo. O empezaba por acá y de repente, a ver por dónde era, por acá. Y ahí salió otra cosa, ¿no? Era normal que uno se equivoque. Tenías que ayudarte con regla y a veces inclusive con la regla te equivocabas, por la prisa, etc. Entonces, estos métodos, si bien es cierto, son útiles, sobre todo para ese tipo de sección, también es cierto que hay que tener mucho cuidado con ellos para evitar cualquier error no deseado. ¿No? Ahora, en lugar de estas ecuaciones, en lugar de estos gráficos, uno puede usar, por ejemplo, la ecuación de coseno. La ecuación de coseno nos permite encontrar eh, la velocidad del flujo. ¿Qué datos necesito? Necesito el diámetro, la pendiente, la relación tirante-diámetro. Obviamente, si tú tienes el diámetro y la relación tirante-diámetro, tienes también el tirante. Y este factor de coseno lo pueden sacar de una tablita que vimos casi al comienzo de esta parte del curso, cuando vimos las ecuaciones para calcular el coeficiente HSI, vimos una ecuación de coseno, la pasamos muy rápidamente y ahí mostramos una tabla, ¿no? Entonces, esta es una ecuación que se puede utilizar también para fines de dimensionamiento, de cálculo de velocidades de conducción, de conducciones parcialmente llenas. Y bueno, esta ecuación fue modificada por Christensen hacia el año 84 y propuso esta ecuación, que igualmente es útil, como ustedes pueden ver, probablemente incluso es mejor que la anterior en el sentido que aquí me establece relaciones entre caudales en función de relaciones de tirantes. Esta ecuación final probablemente sea la más práctica para utilizar. Bueno, aquí hay un ejemplito que vamos a desarrollar. ¿Ya? Un segundito, a ver. Vayan revisando este problemita antes de empezar a resolver.
Ya, ahora sí. Vamos a ver este problemita, ¿ya? Dice aquí lo siguiente. Una alcantarilla de concreto de sección circular debe contener 450 litros cuando su pendiente es de punto 001125. Calcular el diámetro necesario para que el pendiente sea punto 8D. Ya. Bueno, aquí, para empezar, fíjense ya lo que me están diciendo. Que el tirante tiene que ser punto 8D. Entonces, de aquí nomás yo digo ya, ajá, o sea que y entre D es punto 8. Me están dando ya eh, la relación tirante-diámetro. ¿Y esto sobre qué criterio? ¿Por qué? Es que en algunos casos, dependiendo de la estructura que uno va a dimensionar, como ustedes, por ejemplo, van a ver en el caso de puentes, más adelante cuando lleguemos por cursos más avanzados. Por ejemplo, cuando hablamos de puentes, nosotros hablamos del famoso galibó. ¿Qué cosa es el galibó? Si tú tienes este río, este es el nivel del agua, tú quieres diseñar un puente, agarras y dices, bueno, voy a diseñar mi puente, tal, 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 listo, está el puente. Perfecto, pero no es tanto así, ¿no? Tienes que tener en cuenta que acá tiene que haber un galibó mínimo. ¿Qué es un galibó? Es justamente esta altura, libre. Es una altura libre que tiene que estar entre la superficie libre del agua y el fondo de la losa, fondo de la viga del puente, ¿no? A esto se le llama galibó. Entonces hay una cierta longitud recomendada. Entonces, en casos como este, y en otros casos como los que estamos proponiendo en este problema, se puede recomendar o hay recomendaciones para que no el conducto no funcione muy lleno, sino que tenga un tope máximo respecto al diámetro. Entonces, en este caso nos están dando esta restricción. Nos están dando esta restricción. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí calcular? Me piden calcular el diámetro necesario para que el tirante sea 0.8D, sabiendo que se debe transportar un caudal de 450 litros. Entonces, a ver, acá, ¿cuánto tiene que ser el caudal? Tiene que ser 450 litros por segundo. Pregunta, ¿este caudal qué caudal es? ¿El caudal a ducto completamente lleno o el caudal en ducto parcialmente lleno? ¿Qué caudal será? ¿Mm? Es el caudal en el ducto parcialmente lleno, porque esto es lo que tiene que transportar esta alcantarilla. Esto va a funcionar parcialmente lleno, y eso es lo que tiene que transportar. Entonces, este caudal es el caudal parcialmente lleno. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿y el caudal en el ducto completamente lleno lo conozco? No. Pero yo podría hacer lo siguiente, miren, ¿eh? Puedo entrar acá, por ejemplo, a la ecuación de Christensen, y esta relación Q entre Q sub 0, Q entre Q sub 0, la puedo usar para calcular el valor de Q sub 0. ¿Por qué? Porque Y entre D es conocido. Y entre D es 0.8 y es conocido. Entonces yo podría decir acá lo siguiente. Entonces, Q entre Q sub 0 sería igual a 0.46 menos 0.5 coseno de 0.8 pi más 0.04 coseno de 2 pi por 0.8.
Todo esto ya es un dato conocido, eso se puede calcular. Este caudal es 450 litros, simplemente despejan y acá sale Q sub 0. A ver, calculen cuánto sale este Q sub 0. Ya salió esto. Salió con este caudal sub 0. Bueno, todo costo lo calculan. Simplemente hay que reemplazar, como ya dije, y sacan Q sub 0. 513,19. 513,19. Muchas gracias. 513,19. Esto sería litros por segundo. Entonces, no he respondido a la pregunta todavía, ¿no? Porque lo que me piden es el diámetro. Pero, si ya tengo el caudal en el ducto parcial completamente lleno, yo puedo decir Q es igual a A por R a la 2 tercios por S a la 1 medio entre Q sub 0, ¿no? Esto es 519, que escrito en metros cúbicos sería 0.51, 3. El R sería sección transversal pi por diámetro cuadrado sobre 4. El radio hidráulico de una tubería, recuerden ustedes, el radio hidráulico es de cuartos a la 2 tercios. La pendiente es conocida, me dan como dato. Es 0.001125 a la 1 medio, y esto entre el coeficiente de rugosidad de mano. Aquí me dicen que esta es una alcantarilla de concreto. Entonces, para el concreto yo puedo coger de tablas el valor del concreto, ¿no? ¿Cuánto es el valor de concreto? Ustedes han visto que varían dependiendo del tipo de concreto, de 0.011 hasta 0.015 más o menos. El valor usual que nosotros consideramos para fines de diseño siempre es 0.013. Yo digo que es el valor usual, sin embargo, muchas veces también se considera 0.014. ¿Cuál de los dos tomar? Bueno, digamos que los dos son muy usados, pero para fines de este curso, para que no sea mucho problema, vamos a asumir que en general, para el concreto, si es que no me dicen sus características, si es que no me dicen concreto liso, concreto feo tachado, concreto viejo, no sé, si no me dan las características, yo voy a asumir que esa rugosidad para el concreto es 0.013. ¿Ya? Entonces, trabajando con ese valor, se dan cuenta que no hay más incógnitas que D, reemplazo y calculo D.
Ahí el diámetro debe salir seguramente en metros. ¿Ok? Simple, ¿no? Es bastante simple. El análisis de secciones circulares es bastante sencillo. Bueno, entonces aquí ustedes van a sacar un diámetro. El diámetro, como ya hemos comentado en la clase pasada, ya hay que empezar a darle valores comerciales. Ya hay que dejar de calcular a 3, 4 decimales, 5 decimales, hay que darle diámetros comerciales. Hay que trabajar con distancias prácticas, ya, con distancias manejables, longitudes usuales para fines constructivos cuando hablamos de canales. ¿Cuánto es el ancho de la base? No, vamos a poner 0.31714. Eso es una locura. 0.35. Y ya está. Y con eso recalculamos todo y verificamos que se cumplen las condiciones. En el caso de la tubería, ¿cuánto salió el diámetro? 0.2472. Ni hablar. ¿Qué cosa es eso? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Si estamos hablando de 0.24, es más o menos casi 10 pulgadas, que sería más o menos 0.25. Entonces, redondeamos a esa cantidad. Sale tanto, aproximadamente 10 pulgadas. Listo. Así le pondríamos la respuesta. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue. Acá hay un segundo ejercicio para que ustedes practiquen. Es muy parecido, fíjense. Determina el diámetro que debe tener un túnel de sección circular en el punto 03 para conducir un caudal de 20 cubos por segundo, de modo que tenga la sección mínima posible. La pendiente es .0008. Calcular también el tirante y velocidad respectiva. Cuando dicen que la sección sea la mínima posible, quiere decir que este caudal, para este caudal 20 cubos, esto sea lo más pequeño. En otras palabras, para esta sección, este debe ser el caudal máximo. Entonces estamos hablando de condiciones de caudal máximo. Entonces, si es condiciones de caudal máximo, ya conocen ustedes la relación, ¿no? Condiciones de caudal máximo. Acá está el ángulo, acá están las ecuaciones correspondientes. Si vas a trabajar con Manning, acá está. Listo. Listo. Inclusive, para condiciones de caudal máximo, aquí tienes la relación entre caudal, 1.07. Entonces tú dices acá, rápidamente dices, a ver, la relación entre caudales, Q entre Q sub 0, es 1.07, multiplicar, por si acaso, para no equivocarme. 1.07, perfecto. Y está. Este Q es conocido, este Q superior es el que se va a transportar. Entonces con esto tú rápidamente dices, ah, ok, entonces Q sub 0 será igual a 20 entre 1.07. Muy parecido a lo que hemos hecho hace un momento. Ya tengo el caudal de conducto lleno. Me están dando aquí el coeficiente de rugosidad de Manning. Tengo además la pendiente. Entonces hacemos lo que hicimos hace un momento, ¿no? Planteamos la ecuación de Manning y de aquí sacamos cuánto es el diámetro. Conociendo el diámetro, como tengo la relación Y entre D, inmediatamente tengo el tirante
y además puedo calcular fácilmente la velocidad. Es más o menos parecido a lo que hemos hecho hace un momento. Entonces ahí tienen todas las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de análisis. Recuerden que cuando hablamos de condiciones óptimas, hablamos o de caudal máximo o de caudal, o perdón, de velocidad máxima. Pero en sentido amplio, en sentido general, podemos usar la ecuación de Christensen y apoyarnos también en estos gráficos que no. Okay. Finalmente esto no es complicado, como les digo, ¿no? Un caso particular que siempre comento, pero que no, finalmente no le damos mucha tratativa, es el caso, por ejemplo, de las secciones tipo herradura y de las secciones tipo cajón. El caso de las secciones tipo herradura, eh, como ya mencioné, creo en algún momento, corresponde a secciones con estas características, que en la parte superior corresponde a una semicircunferencia, en la parte inferior tiende a tener una forma más bien similar a una parábola, y en los lados laterales tiende a tener una curva también, pero que no corresponde a esa circunferencia. La forma, como ustedes pueden ver, se asemeja a una herradura invertida, por eso es que muchas veces se le llama sección tipo herradura. Entonces el análisis que hacemos aquí es, digamos que también parecido a lo que se ha hecho para el caso de la sección circular. En este caso trabajamos con esta tablita que les estoy mostrando. Esta tablita lo que resume son los elementos geométricos, por supuesto, de toda sección tipo herradura. Fíjense que aquí a esta altura le llamamos diámetro, el tirante, por supuesto, y sobre esto tenemos una diagonal y un ancho de la base, que digamos son más o menos característicos. Entonces, en esta tablita tienen valores correspondientes a diferentes relaciones entre magnitudes o entre longitudes de esta sección típica. Por ejemplo, la primera columna tiene la relación Y entre D. Clave siempre que hablamos de tipo de secciones, igual que en el caso de las secciones circulares. Si tú tienes la sección Y entre D, tienes la relación entre todo lo demás. Tienes la relación para todo lo demás. Quizás el principal problema aquí sería calcular el área. Pero si tú tienes la relación Y entre D, tú tendrías, por ejemplo, si tu relación Y entre D es, por decir algo, 0.25, tú tendrías que la relación entre el área y el diámetro cuadrado sería 0.1919. O sea, bastaría conocer el diámetro, este diámetro de esto que se está llamando diámetro, y inmediatamente tendrías el área. Igualmente acá, solamente teniendo ese diámetro tendrías el radio hidráulico. Teniendo ese diámetro tendrías el producto A por R a la 2/3. O sea, todo el cálculo se simplifica. Esta tabla, por si acaso, solamente llega hasta aquí. La segunda mitad que está aquí es la continuación, sino que no lo puedo poner verticalmente porque si no ya no se vería nada, ¿no? Esto se vería ya una mancha muy chiquito. Entonces está en dos columnas, digamos. Además, también tenemos este gráfico más o menos equivalente al de la sección circular parcialmente llena, ¿no? Igual, acá ustedes pueden ver que tiene la relación entre caudales, la relación entre área radio a la 2/3, la relación entre velocidades, la relación entre radios hidráulicos a la 2/3, y por aquí tienen la relación tirante-diámetro. Apoyados en esto o en esto, ustedes pueden hacer un análisis equivalente. Aquí tienen un problema para que ustedes lo revisen. Como le dije, esto lo vamos a pasar un poco rápido. Es el análisis muy parecido a lo que se ha hecho anteriormente. Se les da esta sección. Le dicen lo siguiente, ¿no? La pendiente es 0.0004, el diámetro es 1.6, y acá les están detallando cómo está descrito el diámetro. Calcule la velocidad media y el caudal que transporta a tubo lleno. Entonces, nada, pues tú tienes simplemente, esto es una mitad de un círculo, lo calculas.
Esto es un rectángulo, lo calculas. Esto es un triángulo, lo calculas. La suma de las tres áreas, obviamente que me dé el área total. Después para el perímetro. Este es un talud conocido porque conoce la vertical y la horizontal. Esto es conocido, esto es conocido. Esta es la mitad de una circunferencia. Y estas sumas y tienes el perímetro. Área entre perímetro radio hidráulico. Tienes el área del radio hidráulico, la pendiente es un dato. Dice que este es concreto bien acabado, tiene la rugosidad. Con eso calculas el caudal. A conducto lleno. Y también calculas la velocidad a conducto lleno. Tienes todo eso completo. Después te dicen, determina el tirante que se establecería. ¿Cuál sería el tirante acá? Que se establecería si el túnel fuese de sección herradura de diámetro igual a 1.6. ¿Cuál sería? Considerando el mismo caudal y la misma pendiente. ¿Mm? Entonces, para ese fin ya hay que usar el grafiquito o la tabla que está anteriormente, que mostró anteriormente, ¿no? Aquí, para empezar, como ya dije, la velocidad y el caudal facilito de calcular. Fácil de calcular. Ahora, tengo el diámetro que es 1.6. La pregunta es cuánto vale el tirante. La pregunta es cuánto vale el tirante. A ver, si y entre d, si yo tuviera el valor y entre d, si yo considero que y es igual al diámetro, es decir, está funcionando conducto lleno, vamos a ver el gráfico. Si yo considero que estos dos son iguales, es decir, esto está funcionando lleno, entonces, ¿qué es lo que tendría acá? En esta tablita. Y entre d, si son iguales, esto sería 1. ¿Sí? Si esto fuera 1, entonces yo entraría acá, y con este diámetro tendría el área. El diámetro es 1.6, tendría ya el área de esta sección tipo herradura. Si entro aquí, tendría el radio hidráulico. O si ustedes quieren, pueden entrar de frente aquí, y de frente calcularían el área por el radio hidráulico en la 2/3. Conociendo ese producto, ustedes aplicarían la ecuación de Manning. U igual a R a la 2/3 por I a un medio. Conocido. Esto es conocido, este es conocido. Y sacas este cabrón. A ver qué es lo que me decía el enunciado. Determina el tirante que se establecería si el túnel fuese de sección herradura. Ok. Entonces, con esto, a ver, hemos asumido que el tirante es igual al diámetro. Entonces, lo que estamos encontrando que es esto sub 0. El conducto completamente lleno. El conducto completamente lleno. Uh-huh. Entonces yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Conociendo este conducto que está completamente lleno,
conociendo Q, me faltaría conocer Q, perdón. Si conozco Q, ya podría empezar a sacar todo lo demás. ¿Qué me dice el enunciado? Nuevamente, a ver. Perdón. Aquí cuando habíamos calculado la velocidad y el caudal que transportaba conducto lleno, este caudal se supone que persiste para el mismo caudal y pendiente. Entonces, este caudal debe de ser el mismo que circula en esta conducción parcialmente llena. Entonces, este Q sub 0, yo lo saco como hemos mencionado, ¿no? Acá, con estos valores, considerando una reacción igual a 1. Pero este Q también es conocido. Este Q también es conocido. Entonces yo podría decir, ok, si yo tengo Q, que salía en la primera parte del enunciado, y lo divido entre Q sub 0, ya tendría esta relación que la puedo buscar ¿dónde? La puedo buscar acá, ¿no? O entre Q sub 0. Por ejemplo, si sale punto 6, subo por acá, y el resultado sería acá, que la relación Y entre D es punto 6. Como el diámetro es conocido, ya tengo el tirante. Si me sale que la relación Q entre Q sub 0 es punto 8, subo por acá, más o menos hasta aquí arriba, más o menos tendría 7.3. Punto 73, mejor dicho. Entonces la relación Y entre D sería punto 7. Ya despejo y sale tirante. Y ya está. Es muy parecido a lo que se hace en el caso de un canal circular. Como ya mencioné anteriormente, este tipo de secciones, herraduras, se utiliza especialmente para grandes sistemas de drenaje, que, bueno, no son usuales en nuestro país. También tienen estas secciones que se conocen como tipo baúl, y el criterio es más o menos el mismo. Secciones tipo baúl, igual no tienes una profundidad H, que es lo que nosotros hemos estado llamando, por ejemplo, diámetro. Para las secciones tipo herradura, tiene un ancho, un tirante, y sus gráficos corresponden. Bueno, con esto cerramos la primera parte de todo lo que es dimensionamiento de canales, relacionado a lo que es el dimensionamiento de canales con revestimiento. Con revestimiento. ¿Por qué? Porque también hay una suerte de canales, como ya hemos mencionado, que se pueden dimensionar sin revestimiento. ¿Por qué? Por motivos muchas veces de presupuesto. A veces un proyecto de riego es muy caro, entonces se construye por etapas. Entonces tú puedes decir, ok, este canal de riego con su boca toma voy a demorarme en construirlo 10 años. Entonces la gente te va a decir en esa población, oiga, no está loco, vamos a demorarse 10 años. En 10 años vamos a seguir sufriendo sin agua. Entonces tú dices, ¿qué hago? Pues no hay plata. Solución, construye la boca toma que sí o sí tiene que estar bien definida. Y puedes poner temporalmente un canal de tierra. Y después periódicamente se va construyendo por etapas. Se va recubriendo por etapas el canal con concreto. De esa manera cumples el objetivo y pones en funcionamiento a la brevedad del tiempo la infraestructura que se está solicitando. Bueno, entonces justamente ahora nosotros vamos a hablar un poquito sobre estos diseños de canales sin revestir. En lo que nos quede de tiempo vamos a hablar sobre esto.
toda la información que ustedes estamos mostrando, ustedes la pueden encontrar detallada en el libro de Bente Cho. Se llama Hidráulica de Canales Abiertos. Autor Bente Cho está en el sílabo del curso. Ya con la magia del internet se lo pueden encontrar seguramente colgado en la web. Ese es el libro, digamos, clásico, un libro clásico, digamos que es el libro original, sobre el cual se han desarrollado diferentes libros de diferentes autores. Ustedes comparan, por ejemplo, hay otro libro de hidráulica de canales que se llama French, del autor French, y lo comparan y es muy parecido. ¿Ya? Y por supuesto el libro de French es muy posterior al libro de Bente Chao. El libro de Bente Chao lo único de malo es que es como el libro de los años 60. Su diagramación, la forma en que está esquematizada es antigua y a veces aburre leerlo, ¿no? Hay que darse el tiempo, hay que estar sosegado, calmado, con un cafecito en la mano para poderlo leer con calma. Si no, la lectura es pesadísima, es pesadísima. Pero eso no le quita la calidad que tiene. Es muy bueno, es adecuado sobre todo para ustedes que están en etapa de formación. Ahí van a encontrar sustento teórico, que es lo principal. Sustento teórico para cada una de las partes del estudio de canales. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, nosotros tenemos diferentes situaciones que nos llevan a diseñar o a construir canales sin un revestimiento adecuado. Entonces, lo único que podemos hacer es, si no hay forma de revestirlo porque no hay dinero o porque no hay recursos, lo que hay que hacer es trabajarlo en tierra porque es una necesidad, pero hay que darle condiciones máximas de durabilidad y de funcionamiento. Igual que en cualquier otro caso, aquí también hay que dimensionar la sección, hay que definir los tirantes, pero hay que añadir un criterio adicional. Hay que reducir al mínimo la erosión, o hay que eliminar el riesgo de erosión, o mejor dicho, el riesgo de falla por erosión. Esa es la diferencia, la enorme diferencia con los canales recubiertos con concreto. Ahora es importante cubrir o recubrir con concreto un canal, solamente sirve para revestir. Hay algo más que debe tener en cuenta cuando revestimos un canal con concreto. El concreto comparado con la tierra es mucho más liso. Entonces cualquier flujo que sea transportado en un canal de concreto se va a transportar a velocidades más altas. Y si transportan velocidades más altas, los tirantes van a ser más pequeños. Y si los tirantes son más pequeños, entonces va a haber una mayor capacidad de transporte. Entonces aquí tenemos una comparación. Fíjense. Para un canal que tiene un ancho en la base de 0.3 metros y una altura o tirante de agua de 0.45, con estas dimensiones, un canal de concreto, revestido en concreto, transporta más o menos 0.4 cubos por segundo. Esas mismas dimensiones, con esas mismas dimensiones, un canal sin revestir transporta 0.23, que es prácticamente la mitad. Otro ejemplo, si el canal tiene 1.2 de fondo y un tirante de 0.75, se va a transportar alrededor de 2.4 metros cúbicos por segundo si el canal está revestido de concreto. Y si no está revestido, alrededor de 2.33. Nuevamente, como ustedes se dan cuenta, esto es casi la mitad. Entonces, eso es algo que hay que tener presente y hay que recordar. Uno no solamente reviste un canal para reducir las infiltraciones, sino que esto también te permite incrementar capacidad de transporte. Para una misma dimensión de canal, si lo revistes de concreto, la capacidad de transporte va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor. ¿Ya? Prácticamente el doble que si el canal estuviera solamente recubierto de tierra. Bueno, entonces para diseñar este tipo de canales, usualmente nosotros manejamos dos tipos de métodos. Primero, el método de la
máxima velocidad permisible, y segundo, el método de la fuerza atractiva. También a veces se habla de canales recubiertos con pasto, pero es una técnica que poco a poco en el tiempo se está dejando de lado. ¿Por qué? Porque el pasto requiere un manejo adecuado. El pasto, como ustedes entenderán, es planta, es una planta viva, es un organismo vivo, entonces crece. Y si yo recubro la sección de un canal con pasto, ese pasto va a ir creciendo en el tiempo. Y por lo tanto, la sección hidráulica de ese canal va a cambiar en el tiempo. Se va a reducir debido al pasto. Entonces, el uso de ese material como recubrimiento, como revestimiento, requiere un mantenimiento permanente, requiere un mantenimiento constante. Por eso es que muchas veces, digamos que se deja de lado, porque ese mantenimiento constante, por X motivo, muchas veces no se realiza y por lo tanto el canal termina no funcionando como debe funcionar. Por ese motivo es que nosotros nos vamos a centrar aquí solamente a hablar sobre los dos primeros métodos, el método de la velocidad máxima permisible y el método de la fuerza atractiva. Había un caso, les comento rápidamente, para no saber mucho, un caso que me comentaba hace mucho tiempo un estudiante de posgrado que me decía lo siguiente. Me decía que tenía su parcela, su chacra en el norte del país. Entonces, más o menos la figura es así, ¿no? Cuando tú tienes chacras hay un canal, y ese canal salen canales más pequeños hacia las chacras. Pero aquí, en cada una de estas derivaciones hay una compuerta vertical. Entonces, ya ok, tú tienes una chacra guardada, ok, ¿cuál es tu tamaño de chacra? Listo. A ti te corresponde, por si algo, ¿no? 2 horas de agua. Entonces, abren la compuerta y le sueltan 2 horas. Resultaba, dice, me contaba el hombre, que cuando tú abrías esta compuerta y lo soltabas por 2 horas, el agua no llegaba acá, a su terreno. No llegaba el agua. ¿Por qué? Porque todo se infiltraba. El canal tenía que estar recubierto todo de pasto. Entonces todo se infiltraba. Claro, pues la vegetación se chupaba todo el agua, ¿no? Y entonces para que el agua llegue, tenía que soltarle más horas. ¿Cuánto? 1 hora, 2 horas, no sé. Tenía que soltarle hasta que el agua llegue. ¿Cuánto era eso? Era variable. Un poco infinito, pero era variable. Entonces, eso no ocurriría si hubiera un mantenimiento adecuado de esos pastos que recubren el canal. Es decir, periódicamente los cortando para mantener una altura uniforme y evitar estas situaciones. Pero no hay, pues no hay. Entonces, quizás ese es el problema por el cual ese método, esa forma de trabajo, un poco está siendo relegada, o que ya ha sido bastante relegada. Bueno, entonces pensemos mejor en canales ya que no tienen ningún recubrimiento. Entonces, el sentido común me dice, si yo en un canal de tierra que no tiene ningún recubrimiento, hago circular un flujo, y ese flujo es muy rápido, tiene una velocidad alta, va a generar erosiones. Entonces, definamos, busquemos una velocidad máxima que me asegure de que ese canal no se erosione. Que me asegure que ese canal no se erosione. Si no se erosiona, baja. Baja, con eso estamos bien. Entonces, ese es el criterio que se maneja aquí. Hay que conseguir hay que definir una velocidad que me asegure que la erosión o riesgo de erosión sea mínimo o se puede descartar, y con eso hay que dimensionar. Para empezar, siempre que yo voy a diseñar, yo conozco el caudal que quiero transportar. Si ustedes me dicen, ingeniero, yo quiero diseñar un canal, pero no sé qué caudal va a transportar, entonces no necesitas el canal entonces. ¿Por qué? Porque el canal, si tú vas a hacer un proyecto y vas a dimensionar el canal, tu canal debe responder a una necesidad. Es decir, debe estar definido cuál es ese gasto, ese volumen de fluido que vas a transportar. Nuevamente, si no hay,
Es que no tienes definida tu necesidad. Entonces no necesitas construir ningún canal. Siempre el caudal es conocido. Siempre el caudal es conocido. Entonces, ese caudal, siendo conocido, lo que dices es, ok, para el tipo de suelo en el que yo voy a trabajar, ¿cuál es la velocidad máxima permisible para que no haya erosión? Bueno, si yo conozco esta velocidad máxima, puedo dividir y ya tengo el área con la que yo debo de trabajar. Ya tengo cuál es el área del canal con el que yo voy a trabajar. Solamente con eso. Facilísimo. Pero aquí viene el problema. Esta velocidad puede resultar ser muy variable para un mismo tipo de suelo. Puede ser muy incierta. O sea, tú puedes sacar de tablas un valor, pero puede que no te funcione bien. Puede que tú, una vez que construyes el canal, aparezca o se presente erosión. Entonces, no es, de todas maneras, un método muy preciso, digamos, para dimensionar canales sin recubrimiento. Ahora, eso sí, una vez que tú hayas construido el canal, debes tener en cuenta de que la tierra que está removida es una tierra fácilmente erosionada. Pero una vez que esa tierra, ese canal esté funcionando, poquito a poco, la sección se va a estabilizar y se va a hacer cada vez más resistente a la erosión. Y por lo tanto va a soportar mayores velocidades. ¿Sí? Entonces, ya esa es una cuestión de funcionamiento en el tiempo. Pero en general el criterio básico que nosotros seguimos es este. Tenemos un caudal, definimos la velocidad máxima y con eso tenemos ya el área aproximada. Ahora, ¿cómo definimos esta velocidad crítica? Usualmente nosotros, para hacer este trabajo, tenemos que pensar en suelos o materiales no cohesivos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de materiales cohesivos estamos hablando de arcillas. Y hablar de arcillas ya estamos entrando en un campo que puede ser perjudicial. Si bien es cierto, las arcillas, por sus características, pueden permitir impermeabilizar la superficie del canal, también es cierto que nos pueden llevar a problemas de arcillas expansivas. Entonces, hay que tratarlos con cierta cautela. Digamos que las condiciones más favorables o más adecuadas es cuando tenemos mezclas de suelos, ¿no? Suelos arenolimosos, puede ser areno-arcillosos o limo-arenosos. Bueno, en general hablamos de suelo tipo franco, ¿no? Cuando es una mezcla así graduada, eh, bien distribuida. Entonces, cuando hablamos en general de suelos no cohesivos, es decir, donde no hay presencia importante de arcillas, nosotros podemos apoyarnos en el diagrama de Hultstrom. Este diagrama de Hultstrom lo que hace es, nos define zonas, rangos en los cuales va a haber erosión, va a haber sedimentación o va a haber transporte. Aquí tenemos el diagrama de Hultstrom. Fíjense ustedes, en el eje horizontal tenemos diámetro de las partículas. En el eje vertical tengo las velocidades medias. Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una partícula de 1 milímetro de diámetro? 1 milímetro de diámetro. ¿A qué velocidad se mueve en promedio? Bueno, eso lo saco, pues, obviamente, con una tabla de velocidades máximas permisibles o haciendo mi análisis de Manning, como vamos a ver ahora. Entonces, supongamos que yo digo, esto se mueve a una velocidad de 0.5 metros por segundo. Entonces yo digo, a ver, 1 milímetro, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5. Cae por acá. Estamos en la zona de erosión. De esta línea hacia arriba es erosión. De esta línea hacia abajo es sedimentación. Entre estas dos tenemos la zona de transporte. ¿Qué significa erosión? Como ustedes entenderán, simplemente es que el agua va a arrastrar partículas de fondo, es decir, va a erosionar la superficie del canal. ¿Qué significa sedimentación? Que las partículas, la velocidad del flujo es muy pequeña para arrastrar las partículas. Y más bien las partículas que está arrastrando ya por sí esa agua van a ser depositadas
se van a sedimentar, van a caer y se van a depositar en el fondo del agua. Si cae en esta zona intermedia que dice transporte, ¿qué significa esto? Significa que las partículas que está arrastrando el agua por sí mismo, ya, es decir, antes de entrar a ese canal de tierra ya el agua trae partículas en suspensión. Esas partículas van a ser transportadas hacia aguas abajo. Puede darse el caso de que el agua erosione parcialmente la superficie del canal y a la vez esté depositando las partículas que arrastraban, pero hay una suerte de equilibrio. Hay una suerte de equilibrio. Entonces, sobre este diagrama es que nosotros analizamos la condición del flujo. Si es erosivo, no es erosivo, si es que hay transporte o si hay sedimentación. Además tenemos el criterio de Lissman-Lebedev. Igual, este criterio de Lissman-Lebedev se resume también en un gráfico, que es este que ustedes tienen aquí. En este gráfico ustedes tienen una clasificación desde limos, arenas, gravas, cantos y bolos. Tienen los diámetros medios del material y para diferentes tirantes, como ustedes pueden ver aquí, tienen ustedes que hacer el análisis correspondiente. Por ejemplo, ustedes dicen, a ver, velocidad para un diámetro de 0.2 milímetros y un tirante de 3 metros. ¿Cuál es la velocidad máxima permisible? Entonces acá dices, a ver, 0.2, acá está, este es 10, este de acá es 3. Me desplazo horizontalmente. La velocidad permisible es 0.6 metros por segundo. Este es el método de Lissman-Lebedev. En su gráfico resume curvas características para poder estimar velocidades permisibles en base a diámetros característicos. Es decir, en base a un diámetro representativo del material. Recuerden que en un canal de tierra, tú no vas a tener material uniforme. Simplemente haces tu zanja, apisonas, compactas, le das la forma, pero es el material mismo del lugar. Es el material mismo del lugar. Bueno, además tenemos diferentes ecuaciones propuestas por diferentes autores con el fin de calcular velocidades máximas permisibles. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación de Lissman-Lebedev, que corresponde con los gráficos antes mostrados, la ecuación de Goncharov, la ecuación de Massa-García, la ecuación de Nil, la ecuación de Garde y la ecuación de Levy, para diferentes años, para diferentes épocas. Con estas ecuaciones ustedes pueden estimar velocidades máximas permisibles. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajas con materiales cohesivos? Como dije, los materiales cohesivos son un poco complicados de trabajar. Por eso mismo es que hay pocas investigaciones al respecto. Quizás la más relevante que existe es la realizada también por Lissman y Lebedev, que al igual que hicieron un estudio y presentaron todas sus ecuaciones y sus gráficos para analizar velocidades permisibles de suelos cohesivos, perdón, no cohesivos, también hicieron algo similar para suelos cohesivos. Y entonces, estos son los resultados planteados o presentados por Lissman y Lebedev, que tienen ustedes el tipo de suelo, arcillas y tierras muy arcillosas, tierras ligeramente arcillosas, suelos de aluvión y arcillas margosas, tierras arenosas. Además, en función al contenido, al porcentaje de contenido de partículas, 70-50, 70-50, 20-30, 80-70, etcétera, dependiendo del tipo de terreno, la concentración de partículas finas. Y de acuerdo a las características, el suelo es poco compacto, si es medianamente compacto, si es compacto con un peso volumétrico alto, o si es muy compacto con un suelo con un peso volumétrico muy alto, digamos. En base a estas características,
Y a estos tirantes promedio define las velocidades correspondientes. Estas son las velocidades en metros por segundo. Muy bien. A ver. Antes de continuar, viendo que la hora es avanzada, voy a pasar a asistencia, porque ya me estaba olvidando de esto. Voy a pasar a asistencia, por favor. La 11. A ver. ¿Qué es esto? A ver, es otra cosa. Este es recursos hidráulicos. Ya estoy haciendo. Ya salimos de aquí. Ahora vamos a mecánica de fluidos. Ya sí. A ver, por favor, atentos a la asistencia. Álvarez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ancalle. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Aranda. Araos. Presente, ingeniero. Berríos. Berrocal. Briceño. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Campos. Castañeda. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Caxia. Buenos días, ingeniero. Chagua. Presente, ingeniero. Coica. Córdoba. Presente, ingeniero. Cumpa. Enríquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Erazo. Parro. Presente, ingeniero, buenas tardes. Erazo no está, ¿no? García. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, García. Garfias. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Gómez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Guzmán. Guamán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Guaracha. Iñauce. Cosono. Presente, ingeniero. La Verde. Presente, ingeniero. Yacta Guamán. López. Mamani. Montoro. Presente, ingeniero. Nina. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Pérez. Presente, profesor. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Quiñones. Rivera. Quiñones, presente, ingeniero, buenas tardes. Ok, buenas tardes. De Rivera. Salazar. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Santa Cruz. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Silva. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Soria. Tito. Illanes. Registrado correctamente. Listo, entonces para terminar simplemente voy a dejar al aire esto. El procedimiento es el que sigue para hacer el diseño de un canal bajo condiciones de velocidad máxima permisible. Lo primero que hay que hacer es, se supone que conocemos nosotros el caudal, se supone que sabemos dónde vamos a construir el canal, es decir, sabemos el tipo de material, el tipo de suelo en el que vamos a construir. Por lo tanto, si conocemos ese tipo de material, tipo de suelo, podemos estimar el coeficiente de rugosidad.
¿sí? La pendiente lateral también la podemos estimar. Y la velocidad máxima permisible. En función al material, obtenemos la rugosidad, el coeficiente de rugosidad, la pendiente lateral, o sea, el talud, y la velocidad máxima permisible. Esos tres. Después, calculamos el radio hidráulico aplicando la ecuación de Manning. ¿Por qué? Porque se supone que la pendiente es conocida, la velocidad es conocida y n es conocida. Entonces, con esos tres datos, calculo el radio hidráulico. Luego, calculamos el área mojada, solamente usando como datos el caudal que se supone que es conocido y la velocidad máxima permisible. Divido y ya tengo el área. Como el área es conocida y el radio hidráulico es conocido, el perímetro inmediatamente es conocido. ¿Cómo calculábamos el perímetro? Con esta ecuación. Y el área con esta ecuación. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? El área es conocida, el talud es conocido, pero no conozco ni B ni C ni Y. Aquí conozco el perímetro, conozco Z, pero no conozco ni B ni Y. O sea, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo y ya tengo las dimensiones del canal. Le agrego un borde libre y pues modifico las dimensiones para que terminen siendo prácticas. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Ya, eso es lo que se hace. Ya por cuestión de tiempo no nos da, pero en la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a terminar simplemente esta parte, esta diapositiva, y en la siguiente clase haremos un ejemplo de aplicación. Acá hay algunas recomendaciones respecto a los canales diseñados bajo estas condiciones. Primero, las cifras dadas corresponden a canales con tangentes largas, es decir, tramos largos, recomendándose que si tienes canales que tienen muchas curvas, o sea, son sinuosos, reduzcas en 25% la velocidad máxima permisible. Segundo, estas cifras corresponden a tirantes menores a 3 pies, que es más o menos 0.9 metros. Para tirantes mayores, la velocidad máxima permisible debe aumentar a 0.15 metros por segundo. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el tirante, entonces verticalmente la distribución de velocidades es más suave y se siente menos el efecto en el fondo, el efecto de la velocidad. Finalmente, la velocidad de flujo en canales que acarrean materiales abrasivos, como digamos que sea grava, guijarros, o como se dice acá, pedazos de basalto, debe reducirse en 0.5. ¿Para qué? Para que ese arrastre no sea rápido y más bien tienda a depositarse, ¿no? Si es rápido, ese arrastre va digamos, arañar las paredes del canal de tierra y lo va a dañar, ahí va a propiciar la erosión. Finalmente, cuando hablamos de canales de derivación de ríos con alta carga de arcillas, se deben diseñar considerando velocidades medias de 1 a 2 pies, mayores a las permitidas para ese tipo de material. O sea, si tu velocidad máxima permisible es, digamos, 2 pies por segundo, le subo un plus, le añado este plus, ¿no? De entre 1 a 2. Por seguridad, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones generales que se dan cuando se hace este tipo de dimensionamiento. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de esto, cómo hacer este cálculo. Ustedes ven que los pasos son sencillos, pero igual vamos a ver un ejemplo. Y después vamos a ver el otro método. ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar, muchachos. Estas diapositivas están colgadas. Ustedes las pueden ir consultando, ir avanzando ya, si es que ustedes consideran. Si no tienen alguna pregunta, nos quedaríamos ahí por el día de hoy. Ingeniero, disculpe, ¿podría subir sus PPTs, por favor? ¿No está subido eso? Me parece que sí está. En el anterior PPTs le faltan algunas hojitas. Ah, ok, sí, le añadí unas hojitas de problemas al final. De Lo fórmulas. actualizo esa.
Sí, sí, lo actualizo eso, no hay problema. Ok, ingeniero, gracias. Perfecto. Muy bien, ¿alguna otra consulta, algún pedido? Bueno, muchachos, nos vamos entonces a almorzar. Nos vemos la siguiente clase, que sería el día lunes. Este viernes hay seminario. Listo. Que tengan buen día. Ingeniero, gracias. Hasta luego.